Señores y señores, cordial saludo desde la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia, que en este 2025 cumple 70 años de apoyo al tejido empresarial y el impulso a las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos. Bienvenidos a una nueva edición del AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia, que hemos enfocado en generar conversaciones para compartir conocimiento y buenas prácticas para el crecimiento de nuestros afiliados y de las empresas que forman parte también del Pacto por las Oportunidades para el Crecimiento. Soy Javier Endes, gerente de comunicaciones de la Cámara Colomboamericana, y hoy vamos a tener un tema de gran relevancia para el sector empresarial. Sabemos que las empresas son las principales generadoras de empleo, de puestos de trabajo y por esa vía, motores de desarrollo para Colombia. En esa medida, todos los cambios legislativos alrededor del empleo son fundamentales y tienen que ver con el desarrollo empresarial. Y por eso hoy hemos querido tener una conversación muy detallada sobre la Ley 2466 de 2025. Así a secas, quizás algunos no conozcan, no sepan de qué estamos hablando. Solo los expertos, como la invitada que tenemos hoy, que les voy a presentar en unos segundos, saben de qué estamos hablando. Y es básicamente de la reforma laboral que entró en vigencia el pasado 25 de junio tras un intenso proceso legislativo en el Congreso de la República. Esta reforma laboral, como ustedes saben, introdujo una serie de cambios en la ley que tienen que ver con el pago de horas extras, dominicales, aspectos que son esenciales para las cuentas de las empresas y de los empresarios, y por eso hoy, ya decantado este proceso, hemos querido hacer un ejercicio pedagógico para que las empresas afiliadas a AmCham Colombia y también tengan información para poder implementar esta ley en sus empresas. Para esta conversación, entonces, hemos invitado a Ingrid Barrero Valencia. Ella es gerente senior laboral y de seguridad social de BDO. Doctora Ingrid, muy buenos días, un cordial saludo y bienvenida a este podcast. Muy buenos días, Javier. Espero todo vaya muy bien y complacida de estar acá con ustedes. Muchas gracias, doctora Ingrid. Ella es abogada, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social. Tiene más de 13 años de experiencia asesorando a compañías nacionales e internacionales en diversos sectores económicos, en materia laboral, en materia de seguridad social y asuntos migratorios. También ha enfocado su práctica en la atención de procesos administrativos ante la UGPP, en procesos judiciales, consultoría estratégica de manejo de personal y prácticas empresariales, es decir, es la experta justa para este tema de la reforma laboral. Ingrid hace parte de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Derecho Migratorio, siendo una organización pionera para el apoyo de empresas y colegas en materia migratoria y seguridad social internacional. Entonces, ya saben, es una experta y nos alegra mucho tenerla en el AmCham Cast de AmCham Colombia. Doctora Ingrid, vamos a entrar en materia para tener esta conversación. Y lo primero que quisiera preguntarle es, en esta reforma laboral, ¿cuáles son los principales cambios que introduce el proyecto de ley o ya ley en vigencia en materia de jornada nocturna y recargos dominicales y festivos? Claro que sí. Este es un tema absolutamente relevante dentro de la reforma. La ley 2466 nos introduce algunos ajustes particulares en cuanto a la jornada nocturna, en donde claramente vamos a tener un cambio importante, ya que a partir de diciembre de este año va a iniciar la jornada nocturna desde las 7 de la noche. Actualmente y hasta diciembre vamos a continuar con nuestra jornada o inicio de la jornada nocturna a partir de las 9 de la noche. En cuanto a los porcentajes, estos no cambiaron, es decir, seguimos manejando los mismos porcentajes que teníamos con la norma anterior. Y adicionalmente, frente al día de descanso obligatorio, hay dos consideraciones relevantes a tener en cuenta. La primera es en cuanto a ese incremento progresivo del reconocimiento del recargo. Por lo tanto, hoy ya estamos en un 80%, esto a partir del 1 de julio del 2025 y se va a incrementar progresivamente hasta 2027, momento en el cual estaremos en el 100%. Adicionalmente, hay algo que es parcialmente novedoso dentro de este componente de descanso obligatorio y es que de acuerdo con la redacción de la norma, el día de descanso obligatorio va a poderse acordar en cualquier día de la semana. Ya no necesariamente va a obedecer al día domingo o en su defecto al día sábado. Y esto es clave porque en algunos sectores donde no estaba o no se entendía esta dinámica, pues se va a poder introducir este nuevo punto para negociación y tener un día de descanso obligatorio otro día diferente del día sábado o del día domingo. Muy bien, esos son elementos importantes a tener en cuenta en este proceso. Pero, digamos, dentro de toda esta conversación nacional que se ha dado alrededor de la reforma laboral, también se ha venido hablando acerca de los sectores productivos que podrían verse más beneficiados con estos cambios.
y cuáles desde su experiencia podrían tener mayores desafíos o afectaciones con estos cambios que nos acaba de mencionar en cuanto a los horarios, los días de descanso, etcétera. Sí, de acuerdo. Los desafíos que nos trae la reforma laboral son bien importantes. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba con la pregunta anterior, así como vamos a poder acordar un día distinto de descanso obligatorio, también el incremento en los porcentajes se convierten en un factor en cuanto al presupuesto, en cuanto a los gastos, costos que se derivan por la contratación de las personas. En ese sentido, desde el punto de vista de sectores, tenemos sectores como personal de seguridad, salud, logística, comercio mayorista, minorista, hoteles, restaurantes, que van a tener un desafío importante en la implementación de la reforma, tales como la gestión de sus jornadas, la gestión de sus trabajadores y adicionalmente la gestión y negociación de las contrataciones que van a hacer en adelante. Esto de la mano a todo el componente financiero y económico que es clave que las organizaciones tengan en cuenta y tengan en el radar a la hora de identificar cuáles son los impactos que tiene esta reforma desde el frente económico puntualmente. Adicionalmente, hay otros sectores que también vamos a tener algún impacto, entre ellos retail, transporte, donde van a aumentar y van a tener gastos significativos en el costo de la nómina. Y claramente para las microempresas y pymes también se va a generar un desafío muy interesante dada su estructura, dada su limitada capacidad de absorber gastos adicionales. Así que desde estos frentes podemos tener unos grandes impactos y sectores que van a estar beneficiados según cómo implementemos la norma. Bien, son sectores intensivos en la generación de empleo para el país, pero ahí quisiera también abordar un tema y es, hay una diferencia entre lo que es el sector formal urbano, que digamos, bueno, muchos de los sectores que nos mencionó ahorita uno podría interpretar que son básicamente urbanos, entonces habría diferencias entre estos sectores formales urbanos frente al sector rural o también lo que llamamos el sector informal. Sí, y son tres componentes importantes. ¿Por qué? La norma como quedó estructurada frente al impacto desde el sector rural todavía no tiene de manera contundente los puntos sobre los cuales se buscaría esa formalización desde el punto de vista rural. ¿Qué sucedió? Y tenemos que remitirnos un poquito hacia el origen y el momento en el que se discutió el proyecto de ley hasta que hoy se convirtió en norma. Y es básicamente que todo el componente de formalización de trabajo rural quedó limitado a un artículo dentro de la reforma y adicionalmente queda mucho espacio por regular. Entonces, desde el punto de vista rural, hay mucho espacio todavía por regular, no hay un impacto directo por lo pronto en lo que está redactado dentro de la reforma. Y por otro lado, frente al sector urbano formal, es el que va a absorber de manera principal el impacto, toda vez que las empresas tienen que gestionar todos los ajustes, tanto de documental, jurídico, financiero, casi de manera inmediata. Y adicionalmente, frente al sector informal, podríamos también remitirnos un poco a la pregunta anterior sobre los beneficios, y es que ellos van a estar en un punto interesante en donde, con lo que está estructurado dentro de la reforma, una persona que esté en la informalidad podría plantearse que es mucho mejor estar dentro de ese componente formal, pero definitivamente eso es algo que no vamos a ver de manera inmediata y que vamos a tener claridad en unos 2 años o incluso 5 años, ya que este impacto de la reforma laboral tiene que ir de la mano con otros asuntos como por ejemplo el impositivo. De esta manera, los costos, los gastos e incluso para la concepción de las personas que están en la informalidad van a poder decidir si sí es o no buena idea entrar a ese componente formal. Muy bien, entonces este es un proceso que va a tomar un tiempo para que el país pueda ver exactamente el impacto que va a tener en cuanto a la formalidad o informalidad. Alrededor de esto, recordemos que hubo en la discusión en el Congreso unos debates muy intensos hacia el impulso de quererse trabajar más
el proceso de formalización empresarial, que es por lo que estamos abogando, y teniendo en cuenta que las empresas, como decíamos al comienzo, son las principales generadoras de empleo en Colombia. Estamos hablando de la Ley 2466 de 2025, más conocida por todos nosotros como la reforma laboral, y nos acompaña la doctora Ingrid Barrero Valencia, gerente senior y legal de BDO en Colombia, quien nos está haciendo este ejercicio pedagógico sobre esta ley que entró en vigencia hace pocas semanas en Colombia. Siguiendo con esta conversación, ¿qué efectos podría tener esta reforma sobre la contratación formal y la generación de empleo a corto y mediano plazo, volviendo a este tema del impacto a mediano plazo que nos mencionaba, donde vamos a ver ese efecto quizás en unos varios meses adelante? Claro, el impacto en la formalización va a ser determinante porque remitiéndonos nuevamente a la discusión que hubo para llegar hoy a esta ley 2466, pues básicamente tuvimos en un inicio que la intención de la norma no era buscar la formalización o la generación de empleo. Entonces, esto recogido hoy con la norma que tenemos va a tener como consecuencia frente a la formalización dos vertientes. La primera, aquellos trabajadores que ya cuentan con un contrato de trabajo, esa posición de estabilidad, por decirlo así, y para aquellos trabajadores que están dentro de la informalidad, como lo mencionaba anteriormente, van a poder tomar la decisión de evaluar si es más rentable la formalización o si continúan dentro de la informalidad. E insisto, esto tiene que ir de la mano con temas impositivos, ya que de una u otra forma, pues la estrategia de la formalización y más allá de eso, de la generación de empleo, que es lo que verdaderamente debería gestionarse a través de una reforma laboral, pues es el principal desafío que tenemos que afrontar. Y esto solamente se va a afrontar si las empresas tienen el músculo económico, si tienen el músculo financiero para soportar los gastos que está determinando la reforma. Y ahora, más allá de la empresa que ya está consolidada, también esas empresas que están consolidándose, que están en ese proceso de crecimiento, que van a tener un desafío importante en cuanto a la generación de empleo y a su vez la formalización. ¿Por qué? Porque de una u otra forma quienes van a contratar son esas empresas. Si la empresa no tiene la forma para poder soportar económicamente la vinculación de trabajadores, seguramente no vamos a tener formalización. De allí a que sea muy importante tener en cuenta que no solamente el componente de formalización se visualiza del trabajador que busca trabajo, sino también de quien lo ofrece y que en este caso pues claramente son las empresas en sus distintas categorías. Bien, ahí casi que se me adelantó un poquito la siguiente pregunta que lo voy a hacer más bien entonces como manera de comentario para que usted me ayude a ratificar si es así o no. Y es que con esta reforma laboral existe un riesgo real de que se frene la formalización laboral y que se tengan dudas si realmente se pueden mejorar las condiciones laborales, pero de aquellos trabajadores que no están en la formalidad, como usted nos decía ahorita, de los que están formalizados en este momento y tienen un empleo estable, digamos, van a tener unas buenas condiciones laborales, pero aquellos que están en la informalidad o como hoy se dice quizás cuentapropistas, son los que van a tener los mayores desafíos en esta reforma. Correcto, así es, tal cual. Y simplemente agregaría que uno de los impactos a corto plazo y que se va a visualizar de forma casi que inmediata es un aumento temporal en los costos de nómina para todas las organizaciones, impactando grandes organizaciones hasta las pequeñas microempresas, pequeñas y medianas empresas. Entonces, a corto plazo, el impacto que vamos a tener va a ser en cuanto a esos costos de nómina derivados de los artículos que trae la reforma laboral, entre ellos lo que evaluábamos hace un momento sobre los recargos puntualmente, y a mediano plazo nuestras consideraciones van a estar remitidas a la formalización. Ese ejercicio que vamos a ver en el futuro respecto del impacto de la reforma, la formalización, sin dejar de lado que esta reforma también tiene todavía mucho espacio para ser regulada y que sabemos que se están preparando bastantes decretos, bastantes resoluciones mediante las cuales se va a complementar aquello que tal vez no se logró discutir a nivel de Congreso. Bien, eso que menciona es supremamente importante porque justamente hay cosas que si bien la ley ya entró en vigencia, como usted decía,
vienen reglamentaciones y algunos ajustes procedimentales en los que las empresas deben estar justamente muy pendientes de cómo se va a llevar esa norma grande, digamos la ley, a la implementación del pragmatismo ya en ese día a día. Y justamente como estamos hablando de las empresas, tanto las afiliadas de la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia como a las que nos están viendo y escuchando en este AmChamcast, hablemosles un poco de cómo puede empezarse a preparar tanto esas grandes como pequeñas y medianas empresas, cómo se pueden adaptar a este nuevo marco laboral. Claro que sí. Hay que prepararse y creo que esa es la palabra clave. Preparación. ¿Por qué? Porque esta norma, dentro de sus 70 artículos, trae diferentes componentes en donde algunos están sometidos a su entrada en vigencia y otros están supeditados a un tiempo para efectos de que comiencen a tener algún tipo de impacto. Sin embargo, desde ya es clave y esa es la primera sugerencia, hay que informarse. Hay que informarse conociendo en qué quedó la reforma, porque se habló mucho durante la discusión legislativa. Los documentos iniciales de los proyectos de ley fueron bastante diferentes a los que hoy tenemos como ley. Así que la primera recomendación para cualquier tipo de organización es informarse, informarse adecuadamente con especialistas. Y una vez estamos informados y conocemos la norma, que también tiene muchos vacíos y tiene muchos puntos grises sujetos a interpretación, vamos a tener que entrar a un ejercicio de revisión y ajuste, esquemas de contratación, nuestros esquemas de turnos, nuestros esquemas de jornadas laborales, nuestra gestión documental a nivel de reglamento interno de trabajo, entre otras prácticas que debemos desarrollar en cuanto a prepararse como cualquier organización. Adicionalmente, también hay que tomar mano de la tecnología. ¿A qué nos referimos con esto? A que como debemos dejar trazabilidad, por ejemplo, para la causación de horas extras puntualmente, ya que no debemos acudir al Ministerio del Trabajo para que se expida la resolución de horas extras, que era una labor administrativa que teníamos antes, pues vamos a tener como desafío llevar el control. Y qué mejor poder tomar mano de la tecnología para llevar ese control de manera que nosotros como organización pues llevemos también todo claro con vistas a qué, a que si tenemos que enfrentar un litigio a futuro, tengamos los argumentos suficientes para poder afrontarlo. Adicionalmente, el impacto financiero. Es clave que como organizaciones hagamos una simulación del impacto financiero como consecuencia de la reforma laboral, ya que no solamente este impacto financiero se causa como consecuencia de los dominicales, de los días de descanso obligatorio, del incremento del recargo, sino también, por ejemplo, en la contratación de los aprendices, ya que estas personas pasan a tener una relación laboral que va a implicar un desafío desde el punto de vista financiero, porque indefectiblemente va a haber un incremento en los costos, pero también en la gestión administrativa y, por ejemplo, también en el componente de contratación de personas con discapacidad certificada. Entonces, hay una gama de situaciones que tienen que estar sujetas a una simulación financiera que nos permita tener claridad como organización cuál es ese impacto. Y finalmente, pues buscar estrategias y nuevamente asesoría especializada. ¿Por qué? Porque como tenemos puntos grises o que todavía están en proceso de revisión o de regulación, pues vamos a tener que tomar decisiones. ¿Y qué mejor que tomar decisiones teniendo soportes y que jurídicamente esos soportes nos puedan servir como base para una defensa en el futuro o para poder también responderle a nuestros trabajadores? De allí el último punto que quiero mencionar y es la comunicación. Si nosotros como organizaciones somos los que comunicamos la reforma laboral a nuestros trabajadores, más allá de lo que se encuentren en redes sociales, en cualquier otro tipo de plataforma, van a tener la información de nosotros, de sus empleadores. Y eso también va a permitir que el ejercicio de comunicación sea transparente y las preguntas se resuelvan a tiempo y las resolvamos nosotros como empleadores y no se acuda a terceros pensando tal vez que la norma quedó redactada de una manera distinta como quedó en este momento. Bien, ahí de nuevo se me adelantó a una pregunta que tenía, pero era justamente eso. ¿Cuáles son esos, digamos, puntos financieros, regulatorios y operativos
que las empresas deben tener en cuenta para prepararse en este cambio de legislación. Y es importante, bueno, tener en cuenta el tema financiero, y es justamente se van a incrementar esos costos de nómina mientras se hace la adaptación por los nuevos cambios de horas extras, dominicales, etcétera. Los temas regulatorios, que ya sabemos que entonces vienen unos decretos del Ministerio de Trabajo justamente para empezar ya a bajar en la práctica la normatividad grande de la ley laboral, y el operativo, que entiendo también es toda esa parte que se debe implementar en la empresa, a manera de dejar trazabilidad de las decisiones, a manera de ir implementando esas decisiones que les van a permitir adoptar esta normatividad. Y entonces ahora quisiera irme como al otro elemento, y es qué riesgos jurídicos o contingencias pueden enfrentar los empleadores durante esta transición si de pronto alguien no empieza a incorporar la legislación ahora mismo. ¿Qué puede pasar? Claro que sí. Respecto de las contingencias que podemos tener a nivel de la implementación de la reforma laboral, hay uno que es absolutamente primordial y es el atado a la misma redacción de la norma. ¿A qué me refiero con esto? La redacción de algunos artículos dentro de la reforma laboral permiten una interpretación que a su vez va a tener un reflejo en la práctica. Entonces, tomando un poco lo que mencionaba en el ejercicio anterior, si nosotros decidimos como organización adoptar una posición de acuerdo con una interpretación particular, debemos estar lo suficientemente protegidos en cuanto a que la decisión que tomé tiene un argumento jurídico detrás que va a soportar ante un juez de la República, si es que existe alguna reclamación, claramente, pues la decisión que adoptamos. Ahora, ¿cuáles son las contingencias? Y son las naturales de cualquier norma. Demandas a futuro, reclamaciones o peticiones de los trabajadores, de manera inmediata en cuanto a los recargos puntualmente. Este va a ser un desafío. ¿Por qué? Porque si no parametrizamos de manera adecuada nuestra nómina, en ese momento, pues vamos a tener desde ya una variación que no se va a ver a hoy o mañana el impacto, sino cuando pueda existir una potencial reclamación. Entonces, ¿qué contingencias? Contingencias en errores de cálculos, de recargos, de esos componentes compuestos que tenemos a veces con horas extras, en el manejo que tengamos de nuestras jornadas. Pueden existir también esas reclamaciones en cuanto a cómo se está gestionando el trabajo en horas extras. Podemos tener también como riesgos jurídicos una incorrecta interpretación de la ley. Podemos tener como contingencia que Ministerio del Trabajo, y más allá de contingencia, su práctica normal, pues dentro de sus labores de inspección, revisen el cumplimiento de la reforma. Y es algo que de hecho ya se anunció por el propio ministerio, y es que van a enfilar sus baterías para efectos de revisar el cumplimiento de la reforma laboral en todos los niveles. Y recordemos que esto no solamente va a impactar a las pequeñas, medianas empresas, hablando de personas jurídicas, sino también personas naturales. Entonces, como contingencia, vamos a tener la alerta de la inspección del Ministerio de Trabajo en cualquier momento. Y adicionalmente, pues dentro de esas mismas contingencias, dependiendo de las decisiones que tomemos, pues vamos a estar abiertos a multas, a sanciones, que son las que ya están estipuladas de manera general dentro del Código Sustantivo del Trabajo. En ese sentido, riesgos jurídicos los hay, la interpretación está abierta, estamos en un punto en el cual ha pasado un mes de que se fue proferida la ley. Por lo tanto, estamos en ese espacio de discusión en donde ya han surgido N interpretaciones en diferentes temas, y adicionalmente, pues tenemos unos decretos, unas resoluciones que se van a proferir a lo largo de estos meses, en donde vamos a tener como organizaciones también la posibilidad de afianzar las interpretaciones que hicimos inicialmente, o cambiar y tomar decisiones, porque tal vez mediante la norma que viene se están apartando de la posición que habíamos decidido aceptar. Entonces, estamos en un espacio gris, estamos en un espacio un poco de incertidumbre, pero para superar la incertidumbre siempre va a ser necesaria la información y también acudir a asesoría nuevamente especializada que les permita
a ustedes como empresarios tener tranquilidad de las decisiones que están tomando y sobre todo que estén amparados. Y claramente pues esto va a tener también un impacto económico, no solamente es un riesgo jurídico, sino también económico, pues porque las sanciones a la larga se van a tener que determinar pues en dinero. Muy bien, doctora Ingrid. El tiempo se nos va agotando y, como usted decía, este es un tema que apenas está empezando, es decir, la ley entró en vigencia hace apenas unas semanas, su impacto lo veremos en los próximos meses e inclusive años, pero es importante, yo creo que hay tres cosas para ir resumiendo. Uno, la preparación, la planeación y la información de todas las empresas para que puedan justamente ir tomando esas decisiones que les van a permitir incorporar a sus normas y a su vida diaria, digamos, la legislación, planear bien cómo va a ser ese impacto económico y financiero y regulatorio a mediano y largo plazo, y finalmente la información, porque esto es un tema que va a tener, como usted decía, decretos y nuevas medidas que van a ir implementándose a lo largo del tiempo, y para eso es importante justamente tener la información a tiempo, la información correcta, la información concreta, y también de las fuentes adecuadas, porque pues pueden circular hoy en día en este mundo de las redes sociales y de las fake news mucha información que puede generar una desorientación a las empresas. ¿Cuál pudiera ser como esa última recomendación para que las empresas empiecen a abordar este tema en los próximos semanas? La recomendación particular es informarse, revisar la ley e integrarnos en las diferentes áreas de la organización. No dejar separado el área financiera, el área contable, el área de nómina, el área de recursos humanos, sino que integralmente podamos trabajar en una mesa de trabajo en donde a todo nivel se evalúe la reforma, todos sepan y tengan acceso a la misma información para que de manera organizada se puedan evaluar los cambios y se pueda evaluar también las determinaciones que se lleven a cabo. De esta manera vamos a prevenir también a futuro contingencias, vamos a prevenir cuestionamientos, y es por eso que no quiero, o más bien quisiera dejar como moraleja de este ejercicio que la comunicación es la clave, e integrándonos con cada uno de los participantes de la organización de las diferentes áreas, vamos a poder asumir de manera adecuada y responsable la reforma laboral, de manera que su impacto sea menos lesivo, porque claramente pues tiene unas consideraciones económicas y prácticas que deberán implementarse. Muy bien, doctora Ingrid, muchísimas gracias por este conocimiento y esta información que nos ha transmitido a las empresas afiliadas de AmCham Colombia y a la audiencia en general que está interesada en saber cómo se va a implementar esta reforma laboral. Ella es Ingrid Barrera Valencia, es gerente senior laboral y de seguridad social de BDO, que nos ha acompañado hoy en el AmCham Cast, el podcast de la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia. A quienes nos ven y nos escuchan, doctora Ingrid, le agradezco mucho por este tiempo con nosotros. Espero que podamos venir más adelantico a que nos cuente cómo se va a venir implementando esa reforma en unos meses. Muchas gracias, Javier, y claro que sí, acá estaremos y muy atentos a lo que puedan necesitar en toda la organización. Muy bien, y a quienes nos ven y nos escuchan, gracias por su sintonía. Esperamos que nos dejen sus mensajes en los comentarios, también que nos cuenten cómo les pareció esta conversación, qué temas quisieran también que abordemos en nuestro AmCham Cast, y los esperamos en una próxima oportunidad en el AmCham Cast, el podcast de la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia. Recuerden que pueden también estar al día con información de entre Colombia y Estados Unidos, y más en este contexto que tenemos este año, en nuestra página web www.amchamcolombia.co. Hasta la próxima.